El olor todavía persiste en la pensión abandonada en Elm Creek Road, a 3 millas al sur de lo que solía ser Deadwood Gulch. Los historiadores locales afirman que solo es madera podrida y décadas de abandono. Pero los pocos visitantes que se aventuraron dentro describieron algo completamente distinto, algo dulce y nauseabundo que se adhiere a tu ropa mucho después de que te hayas ido. En 1854, este mismo edificio albergó a 43 mineros durante la fiebre del oro en Dakota. Al final del invierno, 36 habían huido del territorio, afirmando que preferían morir de hambre antes que comer otra comida preparada por el cocinero de la pensión. Los registros oficiales muestran que 7 hombres murieron de diversas enfermedades ese año, todos casados con la misma mujer en el lapso de 12 meses. Lo que esos registros no mencionan es por qué la enorme olla de hierro de la cocina fue enterrada a 6 pies bajo tierra detrás del edificio, o por qué el libro de recetas de Martha Sinclair desapareció del juzgado del condado la misma noche en que ella se desvaneció. Antes de continuar con la historia de Martha Sinclair y el capítulo más oscuro en la historia de Deadwood Gulch, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más relatos escalofriantes del pasado olvidado de Estados Unidos. Y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Estas historias ocurrieron en todas partes. Ocurrieron. La verdad sobre lo que pasó en esa cocina de la pensión permanecería enterrada durante más de un siglo, hasta que un equipo de construcción desenterró algo que hizo que incluso el forense se negara a presentar un informe oficial. Deadwood Gulch no era como el famoso Deadwood que más tarde capturaría la imaginación de Estados Unidos. Este era un lugar más pequeño, más desesperado. Una colección de estructuras construidas apresuradamente, aferrándose a los lados de un valle estrecho donde Elm Creek tallaba su camino a través del territorio de Dakota. En la primavera de 1854, cuando se descubrieron escamas de oro en el lecho del arroyo, la población aumentó de 12 familias a más de 200 buscadores de fortuna en solo 6 semanas. El asentamiento no tenía ley, ni médico, y muy poca esperanza. La mayoría de los mineros vivían en tiendas de campaña de lona o en rudimentarias cuevas excavadas en las laderas. Los pocos edificios de madera que existían cobraban precios exorbitantes por todo, desde una taza de café hasta un lugar seco para dormir. Fue en medio de este caos que Martha Sinclair llegó en un tren de carretas desde Independence, Missouri, llevando solo un maletín de cuero, una enorme olla de hierro que requería 4 hombres para levantarla, y una carta de presentación de un marido fallecido que ella afirmaba había muerto de tisis. Martha tenía 34 años, con cabello prematuramente gris y manos que llevaban las manchas permanentes de una mujer que había pasado su vida trabajando con fuego y metal. Tenía una manera peculiar de mirar a la gente, sin llegar a encontrarse con sus ojos, sino mirando alrededor de la clavícula como si estuviera midiendo algo que solo ella podía ver. En el plazo de una semana desde su llegada, había negociado la compra del edificio más grande del Gulch, una estructura de 2 pisos que había sido abandonada cuando su propietario anterior murió en un accidente minero. El edificio se encontraba en la intersección de lo que pasaba por ser la calle principal y el camino que conducía a las vetas más ricas. Estaba perfectamente ubicado para atrapar a cada minero que iba y venía de su trabajo. Martha inmediatamente comenzó a convertirlo en una pensión, instalando su enorme olla de hierro en la cocina y colocando carteles escritos a mano en todo el asentamiento. Camas limpias, comidas calientes, precios justos, sin crédito, sin excepciones. La pensión se llenó rápidamente. En un lugar donde la mayoría de las comidas consistían en galleta dura y frijoles cocinados sobre un fuego abierto, la cocina de Martha producía auténticos festines. Sus guisos eran espesos con carne y vegetales, su pan era suave y caliente,
y de alguna manera lograba servir huevos y leche frescos a pesar de que la granja más cercana estaba a más de 100 millas. Los mineros hablaban constantemente de la calidad de su cocina, en particular del rico y complejo sabor de sus guisos de carne que parecían diferentes a cualquier cosa que hubieran probado antes. Thomas Brennan fue el primero en notar algo inusual sobre su casera. Había trabajado como carnicero en St. Louis antes de ser atrapado por la fiebre del oro, y tenía preguntas sobre la carne que Marta servía. La textura era diferente de la carne de res o de cerdo, más tierna, con una fibra que le recordaba algo completamente distinto. Cuando le preguntó a Marta de dónde obtenía su carne, ella sonrió con esa sonrisa peculiar suya y le habló de una mujer que comerciaba con ella, trayendo venado y alce desde los bosques profundos a cambio de harina y azúcar. Pero Thomas había cazado venado y alce. Esto no era ninguno de esos. Samuel Fletcher llegó a la pensión un martes a fines de abril, llevando una bolsa de cuero que sonaba suavemente cuando caminaba. Era un hombre grande, de casi 2 metros de altura, con hombros lo suficientemente anchos como para bloquear una puerta y manos del tamaño de platos de cena. Había encontrado una veta pequeña pero prometedora en su concesión, y necesitaba un lugar donde quedarse mientras la trabajaba adecuadamente. Más importante aún, necesitaba un lugar para mantener su oro seguro mientras acumulaba lo suficiente para hacer que el viaje de regreso a su familia en Ohio valiera la pena. Martha mostró un interés particular en Samuel desde el momento en que firmó su registro de huéspedes. Se aseguró de que sus comidas fueran especialmente generosas, que su café siempre estuviera caliente y que su habitación, la mejor de la casa, se mantuviera inmaculadamente limpia. Ella le hacía preguntas reflexivas sobre sus técnicas de minería, su familia en casa y sus planes para el futuro. Samuel, que había estado viviendo solo en una tienda durante 3 meses, estaba agradecido por la atención y la conversación. En 2 semanas, su relación había progresado más allá de casera e inquilino. Samuel empezó a quedarse después de la cena para ayudar a Marta con los platos, y su conversación se extendía hasta tarde en la noche. Ella era inteligente y bien leída, con opiniones firmes sobre política y filosofía que lo sorprendían. Había viajado extensamente antes de llegar al territorio de Dakota, dijo, y había aprendido técnicas culinarias de varias comunidades inmigrantes en todo el Medio Oeste. Los otros huéspedes empezaron a notar la atención especial que Samuel recibía. Sus porciones en la cena eran más grandes, su café más fuerte, y Marta siempre parecía tener productos recién horneados disponibles cada vez que él aparecía en la cocina. Algunos de los hombres murmuraban sobre favoritismo, pero la mayoría simplemente estaban agradecidos de que el buen humor de Marta pareciera mejorar la calidad de las comidas de todos. El 15 de mayo, exactamente un mes después de la llegada de Samuel, Marta anunció en la pensión que se casarían el domingo siguiente. La ceremonia sería simple, realizada por el predicador itinerante Williams, que pasaba por el territorio cada pocas semanas, y seguida de un banquete para todos los huéspedes. Samuel parecía algo abrumado por la rapidez del noviazgo, pero estaba sinceramente encariñado con Martha y apreciaba su enfoque práctico de la situación. En un lugar como Deadwood Gulch, el cortejo convencional era un lujo que pocos podían permitirse. El banquete de bodas fue memorable por razones que solo se aclararían mucho más tarde. Marta sirvió un estofado tan rico y sabroso que los hombres todavía hablaban de él semanas después. La carne era increíblemente tierna, sazonada con hierbas que ninguno de ellos podía identificar, y había suficiente para que todos tuvieran segundas y terceras porciones. Varios huéspedes afirmaron que era la mejor comida que habían comido, y más de uno sugirió que Marta debería escribir sus recetas antes de que alguna otra pensión robara sus técnicas. Samuel Fletcher murió un miércoles por la mañana a principios de junio, 3 semanas después de su boda.
Se había quejado de dolores de estómago y fiebre durante 2 días antes de que su condición empeorara rápidamente. El doctor Ephraim Mills, que atendía 3 campamentos mineros en la zona y era conocido más por su disponibilidad que por su habilidad, lo diagnosticó con disentería, complicada por agotamiento. Era una causa de muerte bastante común en los campamentos mineros donde la sanidad era pobre y la atención médica prácticamente inexistente. Marta estaba devastada por la muerte de su esposo, o al menos eso parecía. Pasó 2 días en su habitación, negándose a cocinar o a hablar con nadie. Cuando finalmente salió, vestía ropa negra que de alguna manera había adquirido, y se movía por la pensión como una mujer que llevaba el peso de un dolor genuino. Los otros huéspedes hicieron todo lo posible por consolarla, llevándole pequeños obsequios y ofreciéndose para ayudar con los trabajos más pesados del edificio. El cuerpo de Samuel fue enterrado en el pequeño cementerio que se había establecido en una colina con vista al barranco. El servicio fue atendido por casi todos en el asentamiento, un testimonio de lo querido que había sido durante su breve tiempo allí. Marta permaneció en la tumba, pálida pero sin lágrimas, apretando un pañuelo que nunca parecía usar. Lo que ninguno de los dolientes sabía era que el cuerpo de Samuel no estaba en el ataúd que bajaron a la tierra. Ese ataúd contenía rocas y tierra, mientras que Samuel había sido cuidadosamente descuartizado en la cocina de Marta la noche después de su muerte. Cada pieza utilizable de carne había sido preservada con sal y almacenada en el sótano bajo la pensión. La enorme olla de hierro había sido limpiada y sazonada a fondo después, lista para su próximo uso. La pensión reanudó sus operaciones normales en el plazo de 1 semana tras el funeral. La cocina de Marta seguía siendo tan excelente como siempre, aunque parecía preferir los guisos y platos estofados a las carnes asadas que había servido durante la vida de Samuel. Los huéspedes atribuyeron esto a su duelo. Quizás preparar asados le recordaba demasiado las comidas que había compartido con su difunto esposo. Heinrich Stultz llegó desde Wisconsin a mediados de junio, atraído por informes de oro fácil y trabajo constante. Era un herrero experto que se había cansado de la agricultura y veía una oportunidad de ganar dinero real proporcionando servicios de trabajo en metal a la comunidad minera. A diferencia de Samuel, que se había centrado en encontrar oro, Heinrich estaba interesado en construir un negocio permanente en Deadwood Gulch. Alquiló espacio detrás de la pensión para su fragua y rápidamente se estableció como un miembro esencial de la comunidad. El interés de Marta en Heinrich parecía bastante natural. Un herrero era exactamente el tipo de artesano estable y calificado con el que una viuda que dirigía un negocio querría asociarse. Heinrich podía reparar las herramientas y el equipo que mantenían la pensión funcionando, y sus ingresos constantes del trabajo en metal lo hacían un inquilino deseable y un posible esposo. Su noviazgo siguió un patrón similar al de su relación con Samuel, pero comprimido en un marco de tiempo aún más corto. Marta se aseguraba de que las comidas de Heinrich fueran excepcionales, que su habitación estuviera perfectamente mantenida y que siempre estuviera disponible para hablar sobre sus planes de negocio y sueños para el futuro. Y Heinrich, que había estado viviendo solo desde que su esposa murió en el parto 2 años antes, estaba agradecido por la atención de Marta e impresionado por su astucia empresarial. Se casaron el 4 de julio en una ceremonia que también sirvió como celebración del Día de la Independencia para todo el asentamiento. Marta preparó un banquete del Día de la Independencia del que se habló durante meses después. El plato central fue un enorme estofado que parecía contener todo tipo de carne imaginable, sazonado con especias que creaban sabores que ninguno de los mineros había experimentado antes. El pan era más fresco que cualquiera que hubieran probado desde que dejaron la civilización, y había vegetales que no deberían haber estado disponibles en el territorio de Dakota en julio.
Heinrich murió el 28 de julio, 3 semanas y 3 días después de su boda. Como Samuel se había quejado de problemas estomacales y fiebre antes de que su condición se deteriorara rápidamente. El doctor Mills lo diagnosticó como una combinación de agotamiento por calor e intoxicación alimentaria, sugiriendo que la constitución germánica de Heinrich no estaba adaptada a las duras condiciones del territorio. El patrón del duelo de Martha era idéntico al que los huéspedes habían observado después de la muerte de Samuel. 2 días de reclusión seguidos de un regreso gradual a sus deberes, vistiendo ropa negra y moviéndose con la dignidad medida de una mujer que había perdido todo 2 veces en 3 meses. Los otros residentes de la pensión eran genuinamente comprensivos. Perder 2 esposos en tan poco tiempo parecía un giro cruel del destino, incluso en un lugar donde la muerte era una presencia constante. El funeral de Heinrich se celebró un sábado por la mañana, con su ataúd expuesto en la sala principal de la pensión, antes de ser llevado al cementerio. Martha había preparado su cuerpo ella misma. Explicó, como correspondía que hiciera una esposa. Había aprendido las técnicas de su abuela, que había realizado el mismo servicio para su familia en Missouri. Los huéspedes estaban impresionados por su dedicación y su conocimiento de las costumbres funerarias. Lo que no sabían era que Heinrich, como Samuel antes que él, no estaba en el ataúd que enterraron. Su cuerpo había sido procesado en la cocina de Martha, con la eficiencia de un carnicero profesional. Cada porción utilizable, preservada y almacenada. La enorme olla de hierro había sido usada de nuevo, sazonada con la sangre y la grasa de Heinrich, hasta que desarrolló una pátina aún más rica. Para agosto, algunos de los huéspedes más observadores empezaban a notar ciertos patrones. La cocina de Martha se había vuelto aún más excepcional después de la muerte de Heinrich, con guisos que tenían capas de sabor que parecían casi imposibles de lograr. La carne era constantemente tierna y bien marmoleada, con una riqueza que hablaba de una excelente procedencia y un cuidadoso añejamiento. Sin embargo, nadie podía explicar de dónde sacaba Martha ingredientes de tan alta calidad en medio del territorio de Dakota. Thomas Brennan, el ex carnicero, estaba cada vez más sospechoso. Había intentado involucrar a Martha en conversaciones sobre sus proveedores de carne, pero ella siempre desviaba sus preguntas con respuestas vagas sobre relaciones comerciales y disponibilidad estacional. Más inquietante era su creciente certeza de que la carne en los guisos de Martha no era ni res, ni cerdo, ni venado, ni ningún otro animal que pudiera identificar. James Crawford llegó a Deadwood Gulch a mediados de agosto, huyendo de deudas y malas decisiones en Kansas City. Era un hombre encantador con una sonrisa fácil y un don para hacer que la gente se sintiera cómoda. Habilidades que le servían bien en los estrechos cuartos de la pensión. A diferencia de Samuel y Heinrich, que habían sido hombres serios enfocados en el trabajo y en construir futuros, James era una compañía entretenida que podía jugar a las cartas, contar historias y mantener a los otros huéspedes riendo durante las largas noches. La atracción de Martha hacia James parecía diferente de sus relaciones anteriores. Donde había sido práctica y medida con Samuel y Heinrich, parecía genuinamente encantada por el ingenio y la personalidad de James. Su cortejo era más romántico, con largos paseos por el arroyo en las tardes y conversaciones privadas que se extendían hasta el amanecer. Los otros huéspedes notaron que Martha parecía más joven y animada cuando James estaba cerca, riéndose de sus bromas y sonrojándose con sus cumplidos. Se casaron el 2 de septiembre, tras un noviazgo que duró exactamente 2 semanas. El banquete de bodas presentó el ahora famoso guiso de Martha, pero esta vez había añadido nuevos ingredientes que creaban un perfil de sabor aún más complejo. Varios huéspedes comentaron que la carne parecía tener múltiples texturas, como si diferentes cortes de diferentes animales se hubieran combinado de una manera que se complementaba perfectamente.
James Crawford murió el 21 de septiembre siguiendo el mismo patrón de enfermedad estomacal y fiebre que había reclamado a sus predecesores. El Dr. Mills también estaba empezando a notar el patrón, pero lo atribuía a las pobres condiciones sanitarias de la pensión, en lugar de a una causa más siniestra. Recomendó que Martha mejorara sus métodos de almacenamiento y preparación de alimentos, sugerencias que ella aceptó con gracia, mientras las descartaba en privado. El cuarto matrimonio siguió tan rápidamente que incluso los huéspedes más confiados comenzaron a murmurar sobre impropiedades. William O'Brien llegó el 1 de octubre, un inmigrante irlandés con una espalda fuerte y disposición para trabajar en las concesiones más peligrosas, a cambio de una mayor participación en cualquier oro descubierto. Martha comenzó a mostrar interés en él pocos días después de su llegada, y se casaron el 15 de octubre, menos de un mes después del funeral de James Crawford. La muerte de William el 8 de noviembre estuvo acompañada de nuevos detalles que incomodaron a algunos huéspedes. Se le había oído discutir con Martha la noche antes de enfermar, aunque nadie pudo entender las palabras específicas a través de las delgadas paredes. Thomas Brennan informó que había visto a Martha salir de la pensión muy temprano en la mañana cargando un gran paquete envuelto en lona, regresando varias horas después sin él. Más inquietante fue el descubrimiento de que los efectos personales de William, incluida una cantidad sustancial de polvo de oro que había acumulado, habían desaparecido junto con su cuerpo. Cuando se le preguntó, Martha explicó que William le había pedido que enviara sus pertenencias a su familia en Boston y que ya las había mandado en un tren de carretas. La explicación era lo suficientemente plausible, pero planteaba preguntas sobre por qué las pertenencias de los otros maridos muertos aparentemente habían sido manejadas de manera diferente. Para noviembre, las sospechas de Thomas Brennan habían evolucionado en una preocupación genuina. Como el único huésped con experiencia profesional en el procesamiento de carne, estaba especialmente calificado para reconocer que algo estaba fundamentalmente mal con la cocina de Martha. La textura, el sabor y la apariencia de sus platos de carne eran consistentes con un tipo específico de proteína, una que ningún proveedor legítimo estaría entregando a una pensión en el territorio de Dakota. Thomas comenzó a llevar un diario documentando todo lo que observaba sobre los métodos de cocina de Martha, el almacenamiento de ingredientes y el momento de varios eventos. Notó que la calidad de sus guisos mejoraba dramáticamente inmediatamente después de la muerte de cada marido, como si de repente tuviera acceso a ingredientes de primera calidad. También observó que Martha parecía tener un conocimiento detallado de las técnicas de carnicería y conservación de alimentos que iban mucho más allá de lo que la mayoría de las mujeres aprenderían en entornos domésticos. Más perturbador era su creciente certeza sobre el origen de la carne de Martha. Había trabajado con cuerpos humanos durante su tiempo en St. Louis, preparándolos para las escuelas de medicina cuando los proveedores oficiales no podían satisfacer la demanda. La textura y el grano de la carne humana bien preparada era distintiva y coincidía con lo que había estado comiendo durante meses en la mesa de Martha. El 15 de noviembre, Thomas tomó una decisión que lo habría horrorizado en circunstancias normales. Entró al sótano de Martha mientras ella visitaba el cementerio, decidido a encontrar pruebas de lo que sospechaba. Lo que descubrió allí superó sus peores temores y lo convenció de que era necesaria una acción inmediata. El sótano contenía los restos conservados de al menos 4 cuerpos diferentes, cuidadosamente descuartizados y almacenados con pericia profesional. Cada corte estaba etiquetado con la letra cuidadosa de Martha, indicando de qué parte de qué animal provenía y cuándo había sido procesado. Había notas detalladas sobre tiempos de añejamiento, técnicas de sazonado y métodos de cocción que leían como un libro de cocina escrito por alguien con amplia experiencia en la preparación de carne humana.
Más horripilante era un diario separado que documentaba los matrimonios de Marta y el posterior procesamiento de los cuerpos de sus maridos. Cada entrada contenía descripciones detalladas de su condición física, peso y el rendimiento de carne utilizable que sus cuerpos habían proporcionado. Había notas sobre qué cortes eran mejores para platos específicos, cuánto tiempo necesitaban envejecer diferentes partes para un sabor óptimo, y recetas que habían sido perfeccionadas mediante prueba y error. Thomas también descubrió una colección de efectos personales que habían pertenecido a los maridos muertos de Marta: anillos de boda, relojes de bolsillo, pepitas de oro y documentos que deberían haber sido enviados a sus familias. Todo había sido cuidadosamente catalogado y almacenado, lo que sugería que Marta guardaba trofeos de cada una de sus víctimas. A pesar de la creciente certeza de Thomas sobre los crímenes de Marta, se enfrentaba a una situación imposible. No tenía autoridad legal en Deadwood Gulch, ni forma de contactar con las fuerzas del orden externas, ni seguridad de que alguien creería sus acusaciones. Más importante aún, se dio cuenta de que confrontar a Marta directamente probablemente resultaría en su propia muerte, agregándolo a la colección de carne preservada en su sótano. En su lugar, Thomas decidió reunir más pruebas mientras intentaba proteger a futuras víctimas. Cuando Daniel Kowalski llegó a finales de noviembre, un inmigrante polaco con inglés limitado y sin conexiones locales, Thomas intentó advertirle sobre la historia de Martha, pero Daniel, que había estado viviendo en una tienda durante las noches cada vez más frías, estaba agradecido por el calor y la comodidad de la pensión y desestimó las preocupaciones de Thomas como celos o prejuicios. El cortejo de Marta con Daniel siguió el patrón establecido, pero con nuevos refinamientos que sugerían que estaba perfeccionando su técnica. Se aprovechó del inglés limitado de Daniel para controlar sus conversaciones, presentándose como su protectora y guía en la navegación de las costumbres estadounidenses. Su matrimonio el 8 de diciembre se celebró con otro banquete elaborado. Este presentaba lo que Marta describió como un plato tradicional polaco que honraba la herencia de Daniel. Daniel Kowalski murió el 27 de diciembre, pero su muerte fue diferente de las demás. En lugar de la enfermedad gradual que había caracterizado las muertes anteriores, Daniel simplemente no despertó una mañana. El doctor Mills, que estaba cada vez más sospechoso del patrón de muertes en la pensión, solicitó permiso para examinar el cuerpo más detenidamente. Marta se negó, citando preocupaciones religiosas sobre perturbar a los muertos, y enterró a Daniel antes de que el médico pudiera insistir. El sexto matrimonio fue el más inquietante hasta ahora. Robert Chen era un inmigrante chino que había estado trabajando como cocinero para una de las operaciones mineras más grandes antes de llegar a la pensión de Marta a principios de enero de 1855. Su conocimiento de las técnicas culinarias y la preparación de ingredientes lo hacía tanto valioso como peligroso para las operaciones de Marta. Thomas observaba horrorizado mientras Marta comenzaba su familiar patrón de cortejo con Robert. Sabiendo que estaba presenciando la selección metódica de otra víctima, hizo varios intentos de advertirle, pero las barreras culturales y lingüísticas dificultaban la comunicación. Más frustrante era la evidente admiración de Robert por las habilidades culinarias de Marta y su entusiasmo por aprender sus técnicas. Se casaron el 23 de enero y Robert Chen murió el 14 de febrero. Su muerte fue particularmente sospechosa porque Robert había estado en excelente salud y, en realidad, había estado ayudando a Marta con la preparación de alimentos en los días previos al inicio de su enfermedad. Thomas se dio cuenta de que Marta se estaba volviendo más audaz y descuidada. Quizás confiaba en que nadie la desafiaría o que podría eliminar cualquier amenaza a su operación. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Deadwood Gulch se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios oscuros.
Dale like para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después en el aterrador reinado culinario de Martha. Peter Elson llegó a la pensión el 20 de febrero. Un inmigrante noruego cuya imponente presencia física y naturaleza desconfiada lo hacían diferente de las víctimas anteriores de Martha. De casi 1,93 de altura, con hombros ensanchados por años de servicio militar y trabajo manual, Peter se movía con la postura alerta de un hombre que había sobrevivido situaciones peligrosas manteniéndose vigilante. Sus ojos azul pálido parecían catalogar cada detalle de su entorno, y tenía el inquietante hábito de hacer preguntas de seguimiento cuando la mayoría de la gente aceptaría respuestas simples. A diferencia de los otros hombres que habían llegado a Deadwood Gulch buscando fortunas rápidas, Peter llegó con un propósito diferente. Había sido contratado por un consorcio minero en Chicago para investigar informes de actividad inusual en varios asentamientos fronterizos, desapariciones, muertes sospechosas e irregularidades financieras que podrían indicar fraude o algo peor. Su experiencia militar y en investigaciones criminales lo hacían ideal para un trabajo que requería discreción y la capacidad de operar sin autoridad oficial. El primer encuentro de Martha con Peter fue revelador en formas que solo se aclararían más tarde. Cuando firmó el registro de huéspedes, ella estudió su letra con inusual intensidad, notando la formación precisa de las letras y la mano firme que sugería tanto educación como autocontrol. Le hizo las preguntas estándar sobre su origen y planes, pero las respuestas de Peter fueron lo suficientemente vagas como para frustrar sus intentos de categorizarlo tan fácilmente como a sus predecesores. Más inquietante para Martha fue el interés inmediato de Peter en la historia de la pensión. Hizo preguntas específicas sobre inquilinos anteriores, su duración de estancia y las circunstancias de sus partidas. Cuando Martha intentó desviar estas preguntas con comentarios generales sobre la naturaleza transitoria de las comunidades mineras, Peter presionó para obtener detalles que revelaban una familiaridad incómoda con las técnicas de investigación. Durante su primera cena en la pensión, la reacción de Peter al famoso guiso de Martha fue marcadamente diferente a la de otros recién llegados. Mientras los otros huéspedes elogiaban el rico sabor y la carne tierna, Peter comía lenta y cuidadosamente, deteniéndose ocasionalmente para examinar piezas individuales con la atención de alguien que analiza en lugar de simplemente disfrutar su comida. Sus cumplidos a Martha fueron educados pero contenidos, careciendo del entusiasmo que normalmente la animaba a compartir detalles sobre sus métodos de cocina. El enfoque de Martha hacia Peter fue más cauteloso que con sus anteriores maridos. Parecía reconocer que él representaba una amenaza mayor que los demás y ajustó su estrategia en consecuencia. En lugar del rápido cortejo que había caracterizado sus relaciones anteriores, se tomó tiempo para estudiar los hábitos y debilidades de Peter, buscando la mejor manera de ganarse su confianza y eventualmente su vida. Pero Peter también estaba estudiando a Martha. Su entrenamiento militar le había enseñado a reconocer cuando alguien lo evaluaba como un posible objetivo, y rápidamente identificó el cálculo depredador detrás de las aparentemente inocentes preguntas de Martha sobre su situación financiera, conexiones familiares y planes futuros. El hecho de que ella estuviera haciendo estas preguntas en lugar de simplemente ofrecer hospitalidad a un cliente que pagaba, levantó señales de alerta inmediatas. Peter comenzó su propia investigación pocos días después de su llegada. Hizo preguntas casuales sobre los anteriores maridos de Martha, presentándose como alguien interesado en la historia romántica de la pensión. Las respuestas que recibió pintaban un panorama cada vez más perturbador de un patrón que parecía demasiado consistente para ser coincidencia. 7 hombres en menos de un año, todos sanos y financieramente seguros cuando llegaron, todos muertos en cuestión de semanas tras casarse con la casera.
Las descripciones de las muertes por parte de los otros huéspedes eran particularmente inquietantes. Cada hombre supuestamente había sucumbido a dolencias comunes de la frontera: disentería, fiebre, intoxicación alimentaria, agotamiento por calor. Pero los síntomas que describían no coincidían del todo con el conocimiento de Peter sobre estas condiciones. Más sospechoso aún era la rápida progresión de una enfermedad leve a la muerte, y el hecho de que Marta se encargara de todos los arreglos funerarios por sí misma, desalentando la participación externa en la preparación y entierro de los cuerpos. Thomas Brennan vio una oportunidad en la llegada de Peter. Aquí había alguien con la experiencia y el temperamento para potencialmente confrontar los crímenes de Marta, pero acercarse a Peter requería una planificación cuidadosa. Thomas había vivido con sus sospechas durante meses, sabiendo que cualquier acusación directa contra Marta probablemente resultaría en su propia muerte. Necesitaba compartir su conocimiento sin parecer que era él quien hacía las acusaciones iniciales. La oportunidad llegó durante un juego de cartas nocturno en la sala principal de la pensión. Thomas llevó la conversación hacia el tema de la calidad de la comida en los campamentos mineros, elogiando la cocina de Marta, mientras cuestionaba sutilmente el origen de sus superiores ingredientes. Mencionó su experiencia como carnicero, estableciendo su credibilidad para reconocer diferentes tipos de carne, y luego plantó con cuidado semillas de duda sobre lo que realmente habían estado comiendo. La respuesta de Peter confirmó la evaluación de Thomas sobre su carácter. En lugar de descartar las implicaciones o reaccionar con horror inmediato, Peter hizo preguntas incisivas que demostraban tanto su experiencia investigativa como su disposición a considerar posibilidades impensables. La conversación continuó durante varias noches con Thomas, compartiendo gradualmente más de sus observaciones, y Peter contribuyendo con percepciones de su propio breve tiempo en la pensión. La asociación que se desarrolló entre Thomas y Peter fue necesariamente encubierta. Se comunicaban a través de interacciones aparentemente casuales, compartían información mediante referencias codificadas durante conversaciones grupales y coordinaban sus investigaciones para evitar despertar las sospechas de Marta. Ambos hombres entendían que estaban tratando con alguien que había matado con éxito varias veces y no dudaría en eliminar cualquier amenaza para su operación. La investigación de Peter sobre los crímenes de Marta fue sistemática y exhaustiva. Comenzó examinando la disposición física de la pensión, anotando detalles que podrían ser relevantes para deshacerse de cuerpos o esconder evidencia. El sótano era un punto de partida obvio, pero Marta lo mantenía cerrado con llave y siempre estaba presente cuando se hacían entregas o se retiraban suministros. El avance se produjo cuando Peter descubrió que Marta mantenía un horario estricto para sus actividades, saliendo de la pensión en momentos específicos cada semana, para lo que describía como viajes de compras a otros asentamientos. Estas ausencias brindaban oportunidades para búsquedas exhaustivas de áreas que normalmente estaban fuera de límites, incluidas sus habitaciones privadas y las zonas de almacenamiento cerradas. La primera exploración de Peter del sótano superó sus peores expectativas. Los paquetes cuidadosamente etiquetados de carne preservada, los diarios detallados que documentaban las características físicas de cada víctima y el rendimiento obtenido, y la colección de efectos personales robados a los hombres muertos proporcionaban pruebas abrumadoras de los crímenes de Marta. Pero Peter tenía suficiente experiencia para saber que la evidencia por sí sola no sería suficiente. En una comunidad sin aplicación formal de la ley, necesitaría exponer los crímenes de Marta de una manera que resultara en justicia inmediata en lugar de permitirle escapar y continuar sus actividades en otro lugar. El plan que desarrollaron Peter y Thomas requería un cronometraje preciso y una puesta en escena cuidadosa. Necesitaban atrapar a Marta
en el acto de preparar carne humana para el consumo con testigos presentes, que no pudieran negar lo que estaban viendo. La oportunidad llegó el 15 de marzo cuando Marta comenzó a preparar lo que parecía ser vísceras para la cena de esa noche. Peter había estado monitoreando la rutina de preparación de alimentos de Marta y reconoció la apariencia distintiva del hígado humano, que difería sutilmente de los órganos de animales comúnmente usados para comida. Más revelador era el comportamiento de Martha mientras trabajaba. La familiar eficiencia de alguien que había realizado la misma tarea muchas veces antes, combinada con referencias ocasionales a técnicas inapropiadas para preparar órganos animales. En lugar de confrontar a Martha inmediatamente, Peter esperó hasta que los otros huéspedes se hubieran reunido para la cena antes de revelar lo que había descubierto. El momento era crucial. Los hombres necesitaban ver la evidencia antes de que Martha pudiera deshacerse de ella, pero la revelación debía ocurrir cuando las emociones estuvieran lo suficientemente intensas como para evitar que Martha pudiera salir airosa de la situación hablando. La escena que siguió fue caótica y horripilante. El anuncio de Peter de que Martha estaba preparando órganos humanos para la cena fue recibido primero con incredulidad y luego con un horror creciente cuando presentó las pruebas que él y Thomas habían reunido. Los hombres que habían estado alabando la cocina de Martha durante meses, de repente comprendieron lo que realmente habían estado consumiendo, y sus reacciones fueron desde enfermedad violenta hasta furia asesina. La respuesta de Martha al ser expuesta fue escalofriante por su calma. No mostró vergüenza ni remordimiento por sus crímenes, sino que explicó sus acciones con la fría racionalidad de alguien que habla de una decisión empresarial. La pensión había sido una cobertura perfecta para sus actividades, explicó, proporcionando tanto un suministro constante de víctimas como clientes que consumirían la evidencia mientras pagaban por el privilegio. Martha continuó diciendo que la carne humana no solo era nutricionalmente superior a otras carnes, sino también más fácilmente disponible que el ganado tradicional en los asentamientos fronterizos. Sus matrimonios habían sido acuerdos comerciales diseñados para proporcionar un suministro constante de proteína de alta calidad, mientras también adquiría el oro y los efectos personales de sus víctimas. Los elaborados cortejos y ceremonias de boda habían sido teatro necesario para mantener su reputación y evitar sospechas. La revelación que siguió fue aún más perturbadora. Martha produjo un diario que documentaba no solo sus crímenes en Deadwood Gulch, sino una carrera de actividades similares que habían comenzado años antes en otros asentamientos fronterizos. Había perfeccionado sus técnicas a través de la experiencia, aprendiendo a seleccionar víctimas, evitar sospechas y maximizar el rendimiento de cada cuerpo. Deadwood Gulch era simplemente el último de una serie de lugares donde había operado. La confesión de Martha reveló todo el alcance de sus crímenes y la naturaleza calculada de su empresa caníbal. Había estado operando como asesina en serie por más de una década, moviéndose de pueblo en pueblo por los territorios fronterizos y dejando un rastro de muertes que se habían atribuido a las duras condiciones de la vida en la frontera. Su técnica había sido refinada con la experiencia y había desarrollado lo que equivalía a un enfoque sistemático para el asesinato y la eliminación de cuerpos. La enorme olla de hierro que había sido el centro de su cocina resultó ser una herramienta cuidadosamente diseñada para sus crímenes. La había mandado fabricar con un herrero en Illinois, especificando dimensiones y características que la harían ideal para procesar cuerpos humanos. El tamaño de la olla le permitía cocinar torsos enteros a la vez, mientras su construcción pesada retenía el calor de manera eficiente y enmascaraba cualquier olor inusual que pudiera atraer atención. Martha explicó sus métodos con el orgullo de un artesano hablando de su oficio. El diseño de la olla incluía características especiales de drenaje que le permitían separar la grasa derretida de la carne cocida, creando manteca que usaba para otros fines culinarios,
asegurándose de que nada se desperdiciara. El grosor del hierro evitaba que se quemara durante el largo y lento proceso de cocción necesario para ablandar adecuadamente la carne humana, mientras que la capacidad de la olla le permitía preparar suficiente carne para alimentar la pensión durante semanas con una sola víctima. Su conocimiento de carnicería y conservación de alimentos había sido adquirido a través de aprendizajes con comerciantes legítimos, pero había adaptado sus técnicas para sus propios fines. Podía desmembrar un cuerpo humano con precisión quirúrgica, separando diferentes cortes según su uso previsto y preservando cada porción con métodos apropiados para su textura y contenido graso. Su comprensión de la anatomía le permitía maximizar el rendimiento de cada víctima, minimizando los desechos que podrían atraer carroñeros o crear olores sospechosos. Las recetas de Martha habían sido desarrolladas a través de años de experimentación, encontrando formas de disfrazar el sabor distintivo de la carne humana y hacerla atractiva para comensales desprevenidos. Había aprendido qué especias y métodos de cocción podían enmascarar el sabor ligeramente dulce que distinguía la carne humana de otras proteínas, y cómo combinar diferentes cortes para crear texturas que parecieran familiares a personas acostumbradas a la carne de res o de cerdo. El aislamiento de la pensión había sido crucial para su éxito. El asentamiento más cercano estaba a más de un día de viaje, lo que hacía improbable que las autoridades investigaran las muertes de manera exhaustiva o rápida. La naturaleza transitoria de la comunidad minera significaba que las desapariciones eran comunes y rara vez cuestionadas, y las duras condiciones de la vida en la frontera proporcionaban explicaciones plausibles para muertes que podrían haber parecido sospechosas en áreas más civilizadas. Martha también se había beneficiado del limitado conocimiento médico disponible en las comunidades fronterizas. El Dr. Mills, como la mayoría de los médicos de frontera, tenía una formación mínima y confiaba principalmente en la experiencia y remedios populares. Sus diagnósticos se basaban en los síntomas en lugar de exámenes detallados, y rara vez cuestionaba muertes que parecían consistentes con las dolencias comunes de la frontera. Martha había estudiado estos patrones y aprendido a inducir síntomas que conducirían a diagnósticos previsibles. El aspecto psicológico de los crímenes de Martha era quizás el elemento más perturbador de su confesión. Describía a sus víctimas con el desapego clínico de alguien que evalúa ganado, anotando su condición física, peso estimado y el rendimiento potencial de carne utilizable. Sus diarios contenían perfiles detallados de la personalidad, hábitos y debilidades de cada hombre, información que había usado para manipularlos hasta ganarse su confianza por completo. Los criterios de selección de Martha habían evolucionado con el tiempo a medida que adquiría experiencia en identificar víctimas ideales. Prefería hombres físicamente robustos pero socialmente aislados, con activos financieros sustanciales pero sin fuertes vínculos familiares. Estas características aseguraban que sus víctimas proporcionaran el máximo beneficio mientras minimizaban el riesgo de investigación externa sobre sus desapariciones. El proceso de cortejo había sido cuidadosamente diseñado para cumplir múltiples propósitos. Permitía a Martha evaluar la situación financiera y la historia personal de cada víctima, identificando posibles complicaciones que pudieran surgir después de su muerte. También le brindaba oportunidades para aislar a los hombres del resto de la comunidad, haciéndolos depender de Martha para compañía y apoyo emocional. Finalmente, la ceremonia de matrimonio servía como una especie de ritual que marcaba la transición del cortejo a la fase final de victimización. La explicación de Martha sobre sus técnicas de preservación reveló un nivel de sofisticación cercano al profesional. Había desarrollado métodos para curar diferentes cortes de carne que maximizaban su vida útil y sabor, permitiéndole consumir a una sola víctima durante varios meses manteniendo la calidad de la carne. Su sótano había sido diseñado con controles de temperatura y humedad que creaban condiciones óptimas de almacenamiento,
y había invertido en equipo que le permitía empaquetar y etiquetar sus productos con la precisión de una operación comercial. El aspecto financiero de los crímenes de Martha había sido igualmente calculado. Además de la carne que alimentaba a los clientes de la pensión, ella obtenía ganancias del oro y los efectos personales robados a sus víctimas. Había desarrollado relaciones con comerciantes deshonestos en asentamientos lejanos que compraban joyas y metales preciosos sin hacer preguntas sobre su procedencia. Los ingresos constantes de estas ventas le habían permitido mantener las operaciones de la pensión y financiar sus movimientos entre distintos territorios. La experiencia militar de Peter resultó invaluable para documentar todo el alcance de los crímenes de Martha. Entendía la importancia de preservar evidencia y mantener registros claros que pudieran usarse en futuros procedimientos legales. Trabajando con Thomas, comenzó una catalogación sistemática de todo lo que habían descubierto, creando un inventario que serviría como base para la acusación. La evidencia física era abrumadora tanto en cantidad como en detalle. Los diarios de Martha contenían no solo registros de sus crímenes en Deadwood Gulch, sino relatos detallados de actividades similares en al menos otros 6 asentamientos fronterizos durante la década anterior. Cada entrada incluía el nombre de la víctima, descripción física, activos financieros y las circunstancias de su muerte, junto con notas técnicas sobre el rendimiento del despiece y la calidad de la carne. Los restos preservados en el sótano contaban su propia historia. El examen de Peter reveló que Martha había estado procesando cuerpos con la eficiencia de una carnicera profesional, utilizando prácticamente cada porción de cada víctima. El sistema de etiquetado que había desarrollado indicaba no solo de qué víctima provenía cada paquete, sino también la fecha de procesamiento y el uso previsto para cada corte. Más inquietantes eran los efectos personales que Martha había guardado como trofeos: anillos de boda, relojes de bolsillo, pepitas de oro y documentos importantes cuidadosamente preservados y catalogados, creando un macabro museo de las vidas de sus víctimas. Algunos objetos tenían inscripciones que revelaban detalles desgarradores sobre las familias y sueños de los hombres, haciendo que sus muertes parecieran aún más trágicas. Peter también descubrió evidencia de las conexiones de Martha con redes criminales en otros territorios. Cartas y registros financieros indicaban que había estado trabajando con cómplices que la ayudaban a establecer nuevas identidades y operaciones en diferentes lugares. Estas asociaciones sugerían que los crímenes de Martha eran parte de un patrón más amplio de actividad criminal organizada que había estado operando en la frontera durante años. La investigación reveló que Martha había estado usando múltiples nombres e identidades, haciendo difícil rastrear sus movimientos o conectarla con crímenes en distintos lugares. Había desarrollado métodos sofisticados para crear documentos falsos y establecer antecedentes creíbles que satisfacían los limitados sistemas de registro usados en las comunidades fronterizas. La experiencia de Thomas como excarnicero resultó crucial para entender los aspectos técnicos de los crímenes de Martha. Pudo explicar a los otros huéspedes exactamente cómo la carne humana difería de la carne animal y por qué los métodos de cocina de Martha habían sido tan efectivos para disfrazar lo que realmente estaban comiendo. Su testimonio más tarde sería esencial para convencer a los miembros escépticos de la comunidad de que las acusaciones contra Martha se basaban en pruebas reales y no en histeria o prejuicio. El impacto psicológico en los residentes de la pensión fue severo e inmediato. Los hombres que habían estado alabando la cocina de Martha durante meses comprendieron de repente que habían estado participando sin saberlo en el canibalismo, y la revelación produjo reacciones que iban desde enfermedades violentas hasta colapsos psicológicos completos. Varios huéspedes requirieron atención médica por síntomas que el Dr. Mills atribuyó a shock y trauma extremos.
La respuesta de la comunidad ante las revelaciones se vio complicada por la falta de precedentes para tratar crímenes de esta magnitud. Deadwood Gulch no tenía un sistema legal establecido, ni instalaciones carcelarias, ni experiencia con procesos penales formales. Los residentes se vieron obligados a crear sus propios métodos para investigar las acusaciones contra Martha y determinar una respuesta apropiada. A medida que las acusaciones contra Martha se difundieron por todo Deadwood Gulch, la respuesta de la comunidad se volvió cada vez más volátil. Los hombres que habían sido clientes de la pensión exigían saber exactamente qué habían estado comiendo, mientras otros se negaban a creer que tales crímenes fueran posibles. La falta de autoridad formal significaba que la justicia por linchamiento se convirtió en una posibilidad real, con algunos miembros de la comunidad pidiendo la ejecución inmediata de Martha sin ningún tipo de juicio. Martha se mantenía notablemente tranquila en medio del creciente caos. Continuó operando la pensión como si nada hubiera cambiado, preparando comidas y manteniendo sus rutinas normales, incluso cuando las pruebas de sus crímenes se exhibían ante audiencias cada vez más horrorizadas. Su comportamiento sugería o bien una completa confianza en su capacidad para escapar de las consecuencias, o una forma de desapego psicológico que le permitía ignorar la realidad de su situación. Peter reconoció que el estado emocional de la comunidad se estaba volviendo peligroso para todos los involucrados. Sin una gestión cuidadosa, la situación podría degenerar en violencia de vigilantes que podría resultar en más muertes y seguramente impediría cualquier investigación sistemática de los crímenes de Martha. Comenzó a organizar a los miembros más sensatos de la comunidad en una estructura que pudiera proporcionar debido proceso mientras aseguraba que se hiciera justicia. Las pruebas continuaron acumulándose a medida que más personas se presentaban con observaciones sobre el comportamiento de Martha, que habían parecido inocuas en su momento, pero que ahora aparecían siniestras. Mineros informaron haber visto a Martha deshaciéndose de grandes bultos en lugares remotos, mientras comerciantes recordaban sus inusuales pedidos de tipos específicos de equipo y suministros. El patrón que emergió pintaba el retrato de alguien que había estado planificando y ejecutando asesinatos metódicamente durante meses. La participación del Dr. Mills en la investigación añadió credibilidad médica a las acusaciones contra Martha. Su examen de los restos preservados confirmó que eran humanos, y su revisión de las muertes que había atribuido a causas naturales reveló patrones sospechosos que había pasado por alto en su momento. Su testimonio sería crucial para establecer que las víctimas de Martha habían sido asesinadas en lugar de morir de las enfermedades que él había diagnosticado. El descubrimiento de la correspondencia de Martha con cómplices en otros territorios amplió la investigación más allá de Deadwood Gulch. Las cartas encontradas en su poder indicaban que había sido parte de una red de criminales que operaba por toda la frontera, compartiendo información sobre posibles objetivos y lugares rentables. Esta revelación sugería que crímenes similares podrían estar ocurriendo en otros asentamientos y que el arresto de Martha podría llevar a la exposición de una conspiración criminal mucho mayor. El último intento de Martha por mantener su inocencia vino en forma de explicaciones alternativas para las pruebas en su contra. Afirmó que la carne preservada en su sótano provenía de fuentes legítimas y que los efectos personales pertenecían a huéspedes que habían dejado objetos atrás cuando se marcharon. Sus diarios, insistió, eran obras de ficción y no registros de crímenes reales. Estas explicaciones quedaron desmentidas por la experiencia técnica que Thomas y Peter aportaron al análisis de la evidencia. El conocimiento de Thomas sobre el procesamiento de carne hacía imposible que Martha afirmara que la carne humana era en realidad proteína animal, mientras que la experiencia investigativa de Peter le permitió identificar inconsistencias en sus narrativas alternativas. La revelación de los crímenes de Martha creó una crisis de confianza dentro de Deadwood Gulch que iba mucho más allá del horror inmediato del canibalismo y el asesinato.
Los miembros de la comunidad comenzaron a cuestionar todo lo que creían saber sobre sus vecinos, preguntándose quién más podría estar escondiendo oscuros secretos detrás de fachadas de respetabilidad. Los lazos sociales que mantenían unido al asentamiento se tensaron hasta el punto de ruptura, mientras la gente luchaba por procesar las implicaciones de lo que había estado sucediendo en su propio entorno. El impacto económico fue inmediato y severo. La pensión había sido el centro de la vida social y económica de la comunidad, proporcionando no solo comidas y alojamiento, sino también sirviendo como un lugar de reunión donde se realizaban negocios y se intercambiaba información. Con los crímenes de Marta expuestos y el edificio contaminado por su asociación con el canibalismo, el asentamiento enfrentó la pérdida de su institución más importante. Varias familias hicieron preparativos inmediatos para abandonar Deadwood Gulch, reacias a permanecer en un lugar donde habían ocurrido tales horrores. El éxodo se aceleró por el temor de que Marta pudiera tener cómplices que aún operaran en la zona, o de que otros criminales pudieran sentirse atraídos por una comunidad que había demostrado ser vulnerable a tal explotación. Los mineros, que habían sido clientes de la pensión, enfrentaron un trauma psicológico particular. La comprensión de que habían estado consumiendo carne humana sin saberlo produjo síntomas que iban desde náuseas persistentes hasta la incapacidad total de comer alimentos sólidos. El Dr. Mills se encontró tratando pacientes con condiciones que nunca había visto antes, mientras hombres adultos luchaban con el conocimiento de que habían sido participantes involuntarios en el canibalismo. La investigación también reveló hasta qué punto Marta había manipulado a toda la comunidad. Su reputación como excelente cocinera y exitosa empresaria se había construido sobre el consumo de víctimas asesinadas, mientras que su aparente dolor por la pérdida de múltiples esposos había sido una actuación calculada para desviar sospechas. El descubrimiento de que tantos miembros de la comunidad habían sido engañados por alguien en quien confiaban y admiraban causó un daño duradero a su capacidad de confiar en su propio juicio. Los líderes religiosos de la comunidad lucharon por ofrecer orientación para afrontar crímenes que parecían existir fuera del marco normal de pecado y redención. El predicador itinerante Williams, que había oficiado múltiples ceremonias de boda de Marta, se vio particularmente afectado por la revelación de que había estado facilitando sin saberlo la selección de víctimas de ella. Sus sermones en las semanas posteriores a la exposición de Marta se centraron en temas del mal disfrazándose de bien y la dificultad de reconocer la verdadera naturaleza detrás de apariencias convincentes. Los retos prácticos para tratar los crímenes de Marta fueron tan complejos como los emocionales. La pensión contenía evidencia que debía ser preservada para cualquier procedimiento legal, pero el edificio también estaba contaminado con restos humanos y no podía seguir funcionando como residencia o negocio. La enorme olla de hierro que se había usado para cocinar a las víctimas presentaba problemas particulares, ya que su tamaño y significado simbólico la hacían imposible de ignorar, pero demasiado horrenda para conservarla. La decisión de celebrar un juicio formal fue controvertida dentro de la comunidad, con muchos residentes prefiriendo la ejecución inmediata a lo que veían como retrasos innecesarios en la entrega de justicia. Sin embargo, los argumentos de Peter sobre la importancia de establecer un precedente y documentar los crímenes de Marta para proteger a otras comunidades finalmente prevalecieron. El juicio también brindaría la oportunidad de exponer cualquier cómplice y reunir información sobre redes criminales que operaban en otros territorios. El predicador itinerante Williams aceptó servir como juez a pesar de su evidente conflicto de intereses. Como alguien que había sido manipulado por los crímenes de Marta, su formación teológica le proporcionaba ciertos conocimientos en razonamiento moral y resolución de disputas, convirtiéndolo en la autoridad legal más cercana disponible en el asentamiento.
La selección de un jurado de miembros masculinos adultos de la comunidad siguió los precedentes territoriales establecidos. Aunque la implicación emocional de los posibles jurados en el caso creaba desafíos evidentes para mantener la objetividad, Peter asumió la responsabilidad de organizar el caso de la Fiscalía, basándose en su experiencia militar e investigativa para presentar la evidencia de manera sistemática y convincente. Su enfoque se centró en establecer una línea de tiempo clara de los crímenes de Martha, demostrar la consistencia de sus métodos y proporcionar pruebas técnicas que hicieran imposible la negación. La evidencia física se complementó con testimonios de miembros de la comunidad que habían observado comportamientos sospechosos, pero que no habían entendido su significado en ese momento. El papel de Thomas Brennan como testigo principal fue crucial para el caso de la acusación. Su experiencia como excarnicero le dio una credibilidad única para identificar carne humana y explicar las técnicas de procesamiento de Martha. Su testimonio sobre los meses de sospecha creciente e investigación que llevaron al descubrimiento de los crímenes proporcionó contexto para entender cómo Martha había podido operar sin ser detectada durante tanto tiempo. La preparación de la evidencia requirió un manejo cuidadoso de materiales que eran tanto legalmente importantes como físicamente repulsivos. Los restos preservados del sótano de Martha debían documentarse y exhibirse de maneras que convencieran a jurados escépticos, sin crear más trauma en personas que ya estaban lidiando con el impacto psicológico de las revelaciones. Los propios diarios de Martha proporcionaban la evidencia más condenatoria en su contra, pero también creaban dilemas éticos sobre cuánto detalle debía compartirse con la comunidad. Las descripciones técnicas de las técnicas de carnicería y las recetas eran necesarias para establecer el alcance de sus crímenes, pero también contenían información que potencialmente podría ser usada por otros criminales para cometer delitos similares. La defensa de Martha presentó desafíos únicos, ya que nadie en la comunidad estaba dispuesto a argumentar su inocencia frente a la abrumadora evidencia. En cambio, el enfoque se desplazó hacia preguntas sobre su estado mental y si alguien capaz de tales crímenes podía ser considerado plenamente responsable de sus acciones. Estos argumentos se complicaban por la evidente inteligencia y planificación cuidadosa de Martha, lo que hacía difícil sostener reclamos de locura. El juicio de Martha Sinclair comenzó el 26 de marzo y duró 5 días, convirtiéndose en el procedimiento legal más largo y complejo en la historia de Deadwood Gulch. Las audiencias se celebraron en el único edificio grande de la comunidad, un almacén convertido en improvisada sala de audiencias, con bancos dispuestos para acomodar a toda la población adulta del asentamiento. La declaración inicial de Peter estableció el caso de la acusación con precisión militar, exponiendo los cargos contra Martha y presentando un adelanto de las pruebas que se presentarían. Subrayó la naturaleza sistemática de sus crímenes y la inteligencia calculadora que le había permitido operar sin ser detectada durante tanto tiempo. Su presentación estaba diseñada para contrarrestar cualquier simpatía que Martha pudiera generar, demostrando que sus acciones habían sido el resultado de una planificación cuidadosa y no de locura temporal o desesperación. El primer día de testimonio se centró en establecer la cronología de los eventos y el patrón de los matrimonios de Martha y las posteriores muertes de sus esposos. Los testigos describieron las circunstancias de la llegada de cada hombre a la pensión, la rápida progresión de su cortejo y matrimonio con Martha, y la naturaleza sospechosa de su muerte poco después. La consistencia de estos relatos hizo imposible descartar las muertes como coincidencias. El testimonio de Thomas Brennan ocupó la mayor parte del segundo día y proporcionó la base técnica para el caso de la acusación. Explicó su experiencia como carnicero y sus crecientes sospechas sobre la carne que se servía en la pensión. Su descripción de las diferencias entre carne humana y animal
fue lo suficientemente detallada para convencer incluso a los jurados escépticos, mientras que su relato del descubrimiento de los restos preservados en el sótano de Marta proporcionó pruebas dramáticas de sus crímenes. El tercer día se presentaron testimonios de otros miembros de la comunidad que habían observado el comportamiento de Marta y notado detalles que en su momento habían parecido inocentes, pero que ahora parecían siniestros. El doctor Mills describió el patrón de muertes que había atribuido a causas naturales, reconociendo su fracaso al no reconocer la naturaleza sospechosa de los síntomas y el momento. Su testimonio añadió credibilidad médica a las acusaciones, al tiempo que revelaba cómo Marta había explotado las limitadas capacidades diagnósticas disponibles en las comunidades fronterizas. La presentación de Peter de los diarios de Marta y otras pruebas documentales ocupó el cuarto día del juicio. Los registros detallados de sus crímenes, incluidas notas técnicas sobre técnicas de carnicería y criterios de selección de víctimas, proporcionaron pruebas abrumadoras de su culpabilidad, al tiempo que revelaban el alcance de sus actividades en otros territorios. La lectura de entradas específicas causó visible angustia entre jurados y espectadores, pero era necesaria para establecer la magnitud total de su empresa criminal. La decisión de Marta de no presentar testimonio en su defensa fue controvertida, pero en última instancia irrelevante dado el peso de la evidencia en su contra. Su comportamiento sereno durante todo el juicio sugería o bien una aceptación completa de su destino o confianza en que podría escapar de las consecuencias incluso si era condenada. No mostró ninguna respuesta emocional al testimonio que describía el sufrimiento de sus víctimas o el impacto de sus crímenes en la comunidad. El alegato final de la acusación enfatizó la naturaleza sin precedentes de los crímenes de Marta y la necesidad de una acción decisiva para evitar incidentes similares en el futuro. Peter argumentó que la naturaleza sistemática de sus asesinatos y la disposición caníbal de los cuerpos de sus víctimas representaban una forma de maldad que requería la respuesta más fuerte posible de la comunidad. También subrayó la importancia de documentar el caso a fondo para advertir a otros asentamientos sobre la posibilidad de crímenes similares. La deliberación del jurado duró menos de 2 horas, reflejando la naturaleza abrumadora de la evidencia contra Marta y la repulsión unánime de la comunidad ante sus crímenes. El anuncio del veredicto de culpabilidad en todos los cargos fue recibido con una mezcla de alivio y horror persistente, mientras los miembros de la comunidad luchaban por procesar la confirmación de hechos que parecían casi demasiado terribles para creer. La fase de sentencia del juicio proporcionó una oportunidad para que los miembros de la comunidad expresaran sus sentimientos sobre los crímenes de Marta y su impacto en el asentamiento. Varias personas hablaron sobre el trauma psicológico de enterarse de que habían estado consumiendo carne humana sin saberlo, mientras otros describieron la destrucción de la confianza y la seguridad que las acciones de Marta habían creado. El testimonio emocional proporcionó contexto para entender por qué la comunidad sentía que la pena de muerte era la única respuesta apropiada. La declaración de sentencia del predicador itinerante Williams reflejó la complejidad teológica y moral de enfrentarse a crímenes que parecen existir fuera de los marcos normales de pecado y redención. Luchó por encontrar precedentes religiosos para las acciones de Marta, mientras reconocía que su mal calculado requería justicia terrenal decisiva. Su anuncio de que Marta sería ejecutada en la horca fue recibido con solemne aprobación por la comunidad reunida. La respuesta de Marta a su sentencia de muerte fue coherente con su comportamiento durante todo el juicio. No mostró ninguna reacción emocional al anuncio y no hizo súplica de clemencia ni expresión de remordimiento. Su única petición fue que su olla de cocina fuera destruida para evitar que alguien más la usara con fines similares, una sugerencia que fue aceptada de inmediato por el tribunal. La programación de la ejecución de Marta para el amanecer del día siguiente
reflejaba el deseo de la comunidad de poner fin a los traumáticos procedimientos lo más rápido posible. La rapidez de la sentencia también servía a fines prácticos, ya que mantener a Marta viva durante un período prolongado habría requerido disposiciones de seguridad con las que el asentamiento no contaba. También existía preocupación de que un retraso pudiera permitir que cómplices intentaran un rescate o crearan complicaciones adicionales para la comunidad. Martha Sinclair fue ejecutada al amanecer del 31 de marzo de 1855 en una ceremonia a la que asistió prácticamente todo Deadwood Gulch. La horca se llevó a cabo con la mayor dignidad posible dadas las circunstancias, reflejando el deseo de la comunidad de poner fin a los crímenes de Martha sin descender a su nivel de brutalidad. El predicador itinerante Williams realizó un breve servicio centrado en temas de justicia y protección de los inocentes, en lugar de perdón o redención. Las últimas palabras de Martha fueron breves y sin arrepentimiento. No expresó remordimiento por sus crímenes ni ofreció disculpas a las familias de sus víctimas ni a la comunidad que había engañado. En cambio, usó sus últimos momentos para advertir que otros como ella existían en todo el territorio fronterizo, aprovechándose del aislamiento y la falta de ley para cometer crímenes imposibles en áreas más civilizadas. Su declaración final fue un recordatorio escalofriante de que su muerte no necesariamente acabaría con la amenaza de crímenes similares en otras comunidades. La destrucción de la olla de cocina de Martha requirió arreglos especiales debido a su tamaño y significado simbólico. El enorme recipiente de hierro fue destrozado usando mazas y cinceles fríos, con los fragmentos esparcidos en diferentes lugares del territorio para asegurar que nunca pudiera volver a ensamblarse. La destrucción fue presenciada por miembros de la comunidad que querían asegurarse de que esta herramienta de los crímenes de Martha nunca pudiera volver a usarse. La pensión fue desmantelada y quemada sistemáticamente, con cada pieza de madera, mueble y equipo reducido a cenizas. El sótano donde Martha había almacenado los restos de sus víctimas fue llenado con rocas y tierra, sellando cualquier rastro de sus crímenes. La destrucción fue tan completa que en cuestión de días solo quedaron las piedras de los cimientos para marcar dónde había estado el edificio. El impacto psicológico de los crímenes de Martha continuó afectando a la comunidad mucho después de su ejecución. Varias familias abandonaron Deadwood Gulch inmediatamente después del juicio, incapaces de permanecer en un lugar donde habían ocurrido tales horrores. Los que se quedaron lucharon con ansiedad persistente sobre la posibilidad de que otros criminales pudieran estar operando entre ellos, y las relaciones sociales se tensaron por el conocimiento de que alguien en quien habían confiado por completo era capaz de actos tan monstruosos. El Dr. Mills presentó informes detallados a las autoridades médicas territoriales describiendo el patrón de muertes que no había reconocido y las técnicas que Martha había usado para evitar la detección. Su documentación condujo a nuevos protocolos para investigar muertes sospechosas en comunidades fronterizas y a una mayor capacitación para el personal médico que trabajaba en áreas aisladas. Su experiencia también contribuyó a mejorar los sistemas de comunicación entre asentamientos, lo que haría más difícil para criminales como Martha operar sin ser detectados. El abandono de Deadwood Gulch comenzó pocas semanas después de la ejecución de Martha y se completó en un plazo de 6 meses. El descubrimiento de sus crímenes había destruido el sentido de seguridad y confianza de la comunidad, haciendo imposible que las personas vivieran y trabajaran juntas con normalidad. La disrupción económica causada por la pérdida de la pensión y el éxodo de familias creó una espiral descendente que hizo insostenible el asentamiento. El relato detallado de Thomas Brennan sobre los crímenes de Martha fue preservado en los archivos territoriales y se convirtió en un recurso importante para las autoridades policiales que lidiaban con casos similares.
Su documentación de las técnicas de investigación que habían expuesto las actividades de Martha proporcionó una valiosa guía para futuras investigaciones criminales en comunidades fronterizas. Tras completar su informe, Thomas se marchó a California, donde vivió tranquilamente como agricultor hasta su muerte en 1889. Peter Ellison aprovechó su experiencia con el caso de Martha Sinclair para iniciar una carrera como alguacil territorial, especializándose en investigar muertes sospechosas y actividades criminales inusuales en asentamientos fronterizos. Su enfoque sistemático de la investigación criminal y su comprensión de los desafíos que planteaban el aislamiento y los recursos limitados lo hicieron particularmente efectivo en entornos donde los métodos tradicionales de aplicación de la ley eran inadecuados. El caso de Martha Sinclair se convirtió en un relato de advertencia que se difundió por todo el territorio fronterizo, alertando a las comunidades sobre la posibilidad de que ciudadanos aparentemente respetables pudieran ocultar oscuros secretos. La historia sirvió como recordatorio de que el aislamiento y la falta de ley de la vida en la frontera podían permitir crímenes imposibles en áreas más civilizadas y que la vigilancia era necesaria para proteger a las comunidades vulnerables de depredadores. Historiadores y criminólogos modernos que han estudiado el caso lo consideran uno de los primeros ejemplos documentados de asesinato serial organizado en la historia de Estados Unidos. El enfoque sistemático de Martha para seleccionar víctimas, asesinarlas y deshacerse de los cuerpos demostró un nivel de planificación y sofisticación inusual para la época. Su capacidad para operar con éxito durante más de una década sugiere que muchos crímenes similares pudieron haber pasado desapercibidos en otras comunidades fronterizas. El perfil psicológico de Martha Sinclair continúa fascinando a investigadores que estudian el desarrollo del comportamiento criminal en la historia estadounidense. Su combinación de inteligencia, planificación cuidadosa y total falta de empatía por sus víctimas representa características que más tarde se asociarían con trastornos de personalidad psicopática. Su enfoque práctico del canibalismo, tratándolo como una oportunidad de negocio en lugar de una compulsión, la distingue de otros casos documentados del período. El lugar donde se encontraba el antiguo asentamiento de Deadwood Gulch permanece en gran parte intacto hoy, marcado solo por piedras de cimientos dispersas y la depresión rellenada donde una vez estuvo el sótano de Martha. El área ha vuelto a ser naturaleza sin signos visibles de la próspera comunidad minera que una vez existió allí. Historiadores locales han sugerido ocasionalmente colocar un marcador conmemorativo en el sitio, pero estas propuestas han sido rechazadas constantemente por miembros de la comunidad que prefieren dejar el lugar en el olvido. El descubrimiento de la olla de cocina de Martha en 1967 proporcionó una confirmación dramática de los relatos históricos de sus crímenes. Un equipo de construcción que trabajaba en una carretera del servicio forestal desenterró la olla exactamente donde los registros territoriales indicaban que había sido enterrada. El enorme recipiente de hierro todavía contenía fragmentos óseos y otros materiales que confirmaban su uso en las actividades caníbales de Martha, incluso después de más de un siglo bajo tierra. El forense que examinó el contenido de la olla recuperada confirmó que los fragmentos óseos eran humanos, pero se negó a emitir un informe oficial sobre el hallazgo. El descubrimiento se consideró demasiado perturbador para su discusión pública, y todos los registros de la recuperación fueron sellados. La olla fue enterrada nuevamente en un lugar no revelado, asegurando que este artefacto de los crímenes de Martha permaneciera oculto a la vista pública. Los investigadores que han intentado localizar otros sitios asociados con las actividades criminales de Martha se han visto frustrados por los limitados registros disponibles de las comunidades fronterizas de la década de 1840 y 1850. Muchos asentamientos de ese período han desaparecido por completo.
llevándose con ellos cualquier evidencia de crímenes que pudieron haber ocurrido allí. La posibilidad de que las actividades de Marta fueran parte de una red criminal más grande sigue siendo tentadora, pero no comprobada. El caso continúa influyendo en las investigaciones criminales modernas y en la formación de las fuerzas del orden. Las técnicas de Marta para evitar la detección y explotar las limitaciones de los sistemas de justicia fronterizos proporcionan valiosas perspectivas sobre cómo los criminales se adaptan a diferentes entornos y condiciones sociales. Su caso se cita con frecuencia en debates sobre los desafíos de investigar crímenes en comunidades aisladas con recursos e infraestructura limitados. Este misterio nos muestra cómo, incluso en los primeros días de Estados Unidos, el mal podía florecer en las sombras del aislamiento y la desesperación, oculto tras la máscara de la hospitalidad y la domesticidad. Los crímenes de Marta Sinclair nos recuerdan que los depredadores más peligrosos son a menudo aquellos que parecen más confiables y que la vigilancia es el precio de la seguridad en cualquier comunidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O podría haber más víctimas de las que nunca sabremos? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.